encontramos en una de las partes más altas de la zona metropolitana de Guadalajara, en el Cerro del Cuatro. Aquí, sus habitantes sufren la contingencia ambiental durante 260 días al año. Los vientos, contaminados por cierto, confluyen aquí. Esos que vienen de la cuenca del Ahogado, de la zona industrial y por si fuera poco, de la cementera. Y esto es algo imparable, debido a nuevas obras que día a día están creciendo en esto que fue un cerro. Vea usted. Entonces el cerro en sí va a desaparecer y va a dar paso a casas. Nosotros somos un gobierno ecológicamente responsable y en esos términos tenemos que generar que la calidad de aire de los habitantes que aquí coincidimos, y no solamente de Tlaquepaque, sino de la zona metropolitana de Guadalajara, tengan mejor oxígeno. Para empezar, principalmente la contaminación auditiva. Todo el día y en la noche se oye más. Afecta no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Por ahí llegan todas las emisiones del centro y la parte poniente de la zona metropolitana y ahí se estacionan. Tenemos un montón de leyes, pero además muchas de estas leyes tienen sanciones verdaderamente ridículas. Los vientos contaminados de prácticamente toda el área metropolitana de Guadalajara van a dar a la corona del Cerro del Cuatro, suspendiéndose peligrosamente sobre Miravalle. Y a pesar de que el 23 de enero de 2007 el gobierno de Jalisco emitió una declaratoria para proteger la zona por su alta fragilidad ambiental, lo cierto es que en la práctica no ha sido más que letra muerta, ignorada por autoridades de los 3 niveles de gobierno que han permitido la construcción de conjuntos habitacionales y la instalación de empresas contaminantes en un polígono que incluye territorios de Guadalajara, Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco. Los están tapando con sus plataformas para construir su vivienda y esto provoca que en otros puntos se inunden. Es otro elemento que va a estar no solamente afectando a la parte visual o la parte estética de la ciudad, sino a la parte que tiene que ver con los servicios de regulación. De la contaminación del aire, con los servicios de regulación de las inundaciones, con los servicios de regulación de las temperaturas que afectan directamente no solamente la salud a nivel de enfermedades, sino también la parte emocional de las personas, ¿no? Que no va a tener pues espacios para hacer sus actividades de ocio. Y en temporada de calores y en fríos es notoria la capa hasta dónde llega y ellos definitivamente la zona de Terra Alta no se libra. No alcanza a distinguir la forma de las casas. Por el origen mismo de la topografía del Cerro del Cuatro, podríamos decir que es la zona en donde existe mayor riesgo de deslizamiento. En un escenario en donde tú tengas lluvias más o menos continuas durante más de 5 días, se vuelve un elemento de mucho riesgo y muy alta la probabilidad de que haya deslizamientos. Los colores en el Cerro del Cuatro han cambiado del follaje verde al gris concreto. Los vecinos denuncian, al menos desde hace 10 años, lo que consideran un ecocidio por parte de las constructoras. Y es que, luego de arrasar con los árboles del cerro, las partes bajas han quedado desprotegidas, lo que ocasiona severas inundaciones que cada año se reportan durante el temporal
en puntos como el Canal de Patria, la Avenida Gobernador Curiel, el Deán, Las Pintas, entre otros. Pero los estragos no se limitan únicamente a las lluvias. Prácticamente todo el año se vive en medio de una constante contingencia ambiental. Y los perjuicios que esto conlleva a la salud de las personas se extienden también a su nivel de bienestar emocional. Nosotros estamos peleando por un megabosque en el Cerro del Cuatro. Sabemos que va a ser muy difícil porque ahora sí que los terrenos ya tienen dueño, pero también sabemos que no es imposible, que vamos a luchar y vamos a pelear para que se decrete área natural protegida y para que podamos hacer el cambio de uso de suelo y que podamos ahora sí que tener nuestro megabosque urbano en el Cerro del Cuatro. La contaminación nos ha alcanzado a todos, pero las autoridades no han hecho nada para defendernos, es decir, si estamos en una zona de alta fragilidad ambiental, ¿cómo permiten estos desarrollos donde el área verde es lo menos que predomina? Tenemos un futuro ya a muy corto plazo desastroso para la zona que nos va a perjudicar aquí a la colonia Cerro del Cuatro. Y los que vienen pues ahí de Terra Alta también, ellos van a salir perjudicados. Las terrazas, que son los que más han depredado de la parte norte del cerro, casi ya llegaron al 70% de la pendiente original del cerro. La norma oficial mexicana de edificación sustentable establece los criterios y requerimientos ambientales mínimos para la urbanización en todo el país, mismos que a todas luces no son respetados en Miravalle a costa de la vida de sus habitantes. Así que los vecinos exigen que se cumpla ese decreto ambiental elaborado por el gobierno del estado y que por ahora no es más que un documento sin valor. La propuesta es declarar al Cerro del Cuatro como área de protección ambiental y convertir más de 55 hectáreas de un parque abandonado en un megabosque urbano. Se trata de una batalla de la sociedad organizada para pedir a las autoridades que se apeguen a sus propios criterios, que respeten el derecho a la salud de sus ciudadanos. Pero es un combate de resistencia que no pueden enfrentar ellos solos. Para llegar a los niveles de contaminación que hoy predominan en Miravalle se requiere tiempo, el paso de varias administraciones públicas y mucha permisividad política. Sin importar que existiera un decreto ambiental, sin tomar en cuenta el posible colapso de servicios públicos, sin reparar en el hecho conocido de que el Cerro del Cuatro es proclive a deslizamientos, la construcción de 14 torres habitacionales en la zona es una decisión que solo puede explicarse mediante la voracidad inmobiliaria. Pero, como dicta la regla, la culpa siempre es de las administraciones pasadas. Nosotros no lo permitimos, eso está permitido de las administraciones pasadas. Es una cuestión de fondo, vaya, pero nosotros no permitimos, simplemente le dimos el desarrollo que ha venido sucediendo, aconteciendo, pero nosotros como ayuntamiento, como gobierno, no hemos permitido que se fraccione más. Pero ellos tienen sus documentos en cuestión jurídica lo tienen y solamente nosotros es acatar. Es increíble lo que las autoridades de Tlaquepaque y alguna parte de Guadalajara, aunque en menor escala, están permitiendo en el Cerro del Cuatro. Por ahí del 2003 fue realizar un cambio de uso de suelo en el cual esto provocó, se supone que se había hecho el cambio de uso de suelo para realizar un complejo universitario, pero el proyecto se vino abajo y el cambio de uso de suelo ahí quedó. Esto, por ende, los constructores y los prospectadores de vivienda
se aprovecharon para comprarle los terrenos a los ejidatarios a precios regalados prácticamente, y están construyendo ahí sus centros, nuevos centros de población, que esto a la vez está afectando al medio ambiente. La lluvia, que otrora solía ser una bendición de los dioses, en Guadalajara se ha convertido en un azote que miles de personas esperan con temor, pues sus estragos son año con año más severos a causa de una deficiente infraestructura pública, cuestionables decisiones de urbanización y una población con una pobre cultura ambiental. Sin embargo, en el Cerro del Cuatro se añade otro factor de riesgo más. Ahí, cualquiera podría perder su patrimonio entero en una sola noche a causa de los derrumbes. En este caso, la vivienda, la habitación, podemos decir, es lo que está más en condiciones de riesgo. En el caso de contaminación del aire, pues son las propias personas, particularmente los niños, son los más afectados. Y tiene que ver con riesgos a inundaciones, tiene que ver con riesgos de la misma problemática de hacinamiento, con el deterioro del lugar, porque bueno, esto del hacinamiento que hay o de la gran densidad de población que hay en ese sitio, pues tú sabes que implica también que haya un tráfico mayor, que haya una condición ambiental mucho menos agradable, que haya vías que de alguna manera están congestionadas y que la gente perciba eso como una problemática o como parte también de una inseguridad. Donde contamos con un decreto ambiental que establece la fragilidad de la zona, no toman en cuenta esos lineamientos, a sabiendas que estamos contaminados, no nos han ayudado. Y la otra son las constructoras, que con el afán de vender muchas casas en poco terreno, construyen sus casas de 60 a 64 metros, en donde no va a tener la persona que vive ahí una calidad de vida. Aunado a los severos conflictos ambientales, Miravalle es una zona que enfrenta difíciles problemáticas sociales. El Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana la identifica como sede de una de las 15 pandillas más peligrosas del área metropolitana, vinculadas con el crimen organizado. La deserción escolar va en aumento y las pocas escuelas con que cuentan los vecinos también se ven afectadas por las condiciones del cerro. Nos iban a donar ese terreno y con el compromiso de que nos iban a construir canchas, mesas de frontón, nos iban a acomodar. Pues todavía estamos esperando a que nos visiten y nos den una respuesta. Empezamos esta lucha por mejorar nuestra salud, la de nuestros hijos, que hace poco más de un año empezaron con problemas de sangrados nasales, en donde después de muchos estudios los médicos nos dijeron que se trataba de cuestiones ambientales y que deberíamos cambiarnos de la zona. En lugar de eso decidimos empezar a luchar por mejorar nuestro entorno con áreas verdes, rescatar parques públicos y en general la principal lucha que vamos a dar es recuperar 300 hectáreas o más del Cerro del Cuatro para que se genere un megabosque urbano. Se pretende que este parque sea uno de los bosques, más bien que sea uno de los parques o pulmones más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara, en cuestión de producción de oxígeno. Ya estamos rodeados, ya no tenemos nada en realidad. Lo único que nos queda es la parte de arriba, que es propiamente monte ya, lo que queda del Cerro del Cuatro, que es lo que estamos tratando de rescatar. Solo con el mero hecho de vivir en el Cerro del Cuatro, los vecinos ya están expuestos a una diversidad de riesgos que amenazan su salud, su integridad, su propia vida. Además de ser una zona considerada de atención prioritaria por los centros de integración juvenil, también los investigadores, científicos y especialistas de la región han hecho diagnósticos en toda esta área mediante estudios topográficos y han concluido que es de una de las que presentan más riesgos de derrumbe en toda la superficie urbanizada de la ciudad. Es decir, que por su tipo de suelo, el peligro de que el cerro se desgaje es altísimo y constante. Fuimos gobernados por personas sin escrúpulos, como lo fue Miguel Castro, como lo fueron los Barba,
que permitieron el desarrollo de vivienda sin tomar en cuenta decretos ambientales. Es decir, no estamos en contra de la construcción de casas, estamos en contra en que sean casas tan pequeñas, tan carentes de áreas verdes, y que lo poco que se puede rescatar, en vez de que se generen bosques, grandes bosques, generan más desarrollos. Tiene muchas salidas. Si tiene salidas de filtración de agua, quiere decir que no hay un tope, ¿verdad? Que no hay un tope que contenga todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esas salidas? Que el agua se vaya, pero es demasiado, son 16 metros, es mucho peso para esos muros. Nosotros, además de la contaminación del aire, queríamos saber cómo la gente percibía esos riesgos en los que vivía cotidianamente. Y una de las cosas que nos sorprendió fue que efectivamente la gente tiene como muy clara el asunto de la contaminación del aire en esa zona, cosa que no sucede en otras partes de la ciudad, y que la percepción directa y que la vivencia directa que tienen con estos riesgos pues hace que la gente esté como muy consciente del problema que viven. Durante años, los expertos de distintas áreas del conocimiento, principalmente investigadores universitarios, especialistas en políticas ambientales, en problemas sociales, en territorio y sustentabilidad, han advertido tenazmente de la inviabilidad del Cerro del Cuatro para ser urbanizado. Pero ello no ha impedido que la zona se siga poblando. Sin embargo, ya son palpables los riesgos y peligros que pueden ocasionar mayores desastres en estas colonias. Y ahora cabe preguntarse, ¿qué se puede hacer para revertir los estragos y prevenir el futuro? Los estudios y análisis de riesgo son fundamentales para la implementación de políticas ambientales y para determinar los criterios de urbanización, porque permiten anticipar un posible desastre ecológico. Son también uno de los elementos que caracterizan al principio precautorio, figura vigente en México desde 1992 y que tiene como principal objetivo salvaguardar el patrimonio y la vida de las personas. Pero, ¿acaso se habrán tomado en cuenta estas medidas cuando se autorizó la construcción en Miravalle de 14 torres habitacionales con 12 pisos de altura cada una? Cuando estamos hablando de este tipo de condiciones de amenaza y sobre todo en escenarios a futuro donde los cambios globales como el cambio climático van a influir de manera negativa en estos aspectos, sí es muy importante cambiar la parte de esa percepción de la realidad y sí actuar con lo que hemos generado compromisos, que es con el principio precautorio, que no lo estamos haciendo. Los que van a vivir aquí, pues van a estar condenados a la muerte, porque si bien es cierto, pueden mejorar su calidad de vida por estar cerca del centro, por estar cerca de alguna salida, lo que no saben es que su calidad, su expectativa de vida va a disminuir. Sube su calidad de vida y baja su expectativa de vida. Entonces, vivo mejor, pero vivo en menos años. En ciertos momentos del día y a la semana hay unas fumarolas excesivas, ¿sí? La que no se acaba nunca es la contaminación por fuga del cemento. El cemento uno lo puede constatar en los vehículos que están principalmente abajo, pero aún a esta altura, yo tengo un vehículo que está dañado completamente, aquí en el Fobiste, en una jaula, no le puso techo, ¿verdad? No supe por qué, ¿verdad? Pero ya me di cuenta que era por el cemento, lo ponían principalmente. Está dañado el cristal y la carrocería están picados ya por el cemento, ya no se puede hacer nada. Y eso es permanente. Se antoja imposible y sin embargo existe el firme propósito para reforestar todo el cerro hasta su cima. En los primeros días de julio de este 2016 se llevó a cabo una importante brigada de reforestación mediante un trabajo en conjunto entre el personal del Ayuntamiento de Tlaquepaque, asociaciones civiles, vecinos y universidades, quienes plantaron alrededor de 1,700 árboles en el Parque Metropolitano del Cerro del Cuatro, iniciativa que forma parte de ese plan para rehabilitar uno de los pulmones más grandes de la ciudad. Se tiene planteado un gran proyecto
para hacer un parque no solamente aquí, sino que se reforeste todo desde la punta hasta las líneas limítrofes con los fraccionamientos. El área natural donde fueron sembrados centenares de árboles para reforestar el cerro comprende 140 hectáreas que ya habían sido intervenidas desde abril de 2016 por el Ayuntamiento de Tlaquepaque, cuyo personal comenzó el retiro de maleza e hizo labores generales de limpieza. Sin embargo, no es la única autoridad involucrada y responsable tanto por la decadencia de la zona como por su posible rescate. Hay por lo menos 3 ayuntamientos más y decenas de dependencias involucradas. Pero, ¿qué les piden los vecinos de Miravalle? Que los municipios de Guadalajara, pero sobre todo de Tlaquepaque, pueda apoyarnos en cambiar el uso de suelo para que no suceda lo que está pasando con las constructoras, depredando el cerro y empeñando nuestra salud, que siempre vamos a estar y a vivir contaminados en esta zona. Nuestra capacidad pulmonar de todos los habitantes de la zona es menor en comparación de cualquier otra zona de la ciudad. Bueno, menos de los de Las Pintas y los de Tlajomulco, que también están igual que nosotros. Con 14 torres de departamentos estamos hablando de cientos de viviendas más que estarán muy pronto a la venta en una zona donde ya se ha advertido en numerosas ocasiones no debe seguirse poblando. Y aquí surge una pregunta que se hacen los investigadores de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué tanta vivienda? ¿Dónde está la demanda? A nosotros nos ha sorprendido mucho la gran cantidad de edificios y de obras que se han generado en toda la zona metropolitana de Guadalajara, que a veces no coinciden con el crecimiento de la población. Es decir, ¿quién está demandando esos núcleos habitacionales? ¿Quién está demandando esas grandes, tanto en la parte de los estratos socioeconómicos bajos como los estratos socioeconómicos altos, esas viviendas? Y eso también es un enorme foco de contaminación. O sea, no solo degradamos la vida de esas familias que se asientan en la metrópoli, que no tienen ni escuelas, ni centros de salud, ni alumbrado público, bueno, ni agua potable, ni drenaje. Y tenemos casos patéticos, verdaderamente inhumanos, como es el caso del Cerro del Cuatro, o de Miravalle, o de otras. Las promesas son el idioma en el que hablan los políticos. En ellas se asoman las posibilidades del futuro y en ellas se depositan las esperanzas de los ciudadanos. Pocas veces se cumplen y sin embargo son siempre la carta de presentación de nuestros funcionarios. Generar un pequeño bosque o un gran parque, son 55 hectáreas que podemos aprovechar para generar un bosque urbano. En el otro extremo de la ciudad, geográfico y económico, se erige, por cierto, otro cerro, asimismo urbanizado. Ahí también se han derribado centenares de árboles e igualmente existe el riesgo latente de deslaves en las temporadas de lluvias. Pero la diferencia fundamental es que el Cerro de Bugambilias es habitado por uno de los sectores que dominan la economía del área metropolitana de Guadalajara, por lo que en caso de que ocurriera una tragedia, la respuesta sería muy distinta, evidenciando el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la empobrecida comunidad del Cerro del Cuatro. Las capacidades y los recursos no son los mismos para enfrentar una condición de peligro, pero tampoco para enfrentar una condición de emergencia o para enfrentar cualquier situación adversa que se le presente en la vida cotidiana, ¿no? Un derecho humano, y tenemos ya que tener claridad de los derechos humanos, tiene correspondientemente una obligación del Estado, en cualquier nivel y a través de cualquier organismo público, pero es obligación del Estado nacional atender esos derechos. Cuando estamos en un espacio contaminado, en un espacio que no presenta los elementos estéticos de agrado, pues influye en nuestra felicidad también, en nuestros niveles de autoestima, de confianza, de seguridad en ese medio, ¿no? Colonias unidas por el rescate del Cerro del Cuatro, vecinos solidarios de Tlaquepaque,
Respiremos con Dignidad son agrupaciones de vecinos de aquí del Cerro del Cuatro que están trabajando por amortiguar la contaminación que les llega por los 4 costados. Una lucha de día a día en donde todos debemos participar, porque este sería otro pulmón importante para la zona metropolitana de Guadalajara. Y creo que esto es algo para tomarlo en cuenta.